Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfredo Méndez. El día de hoy vamos a revisar algunos conceptos sobre IPs dinámicas, DNS y otros protocolos que son necesarios en una red local. Concepto de IP. La IP es un número que sirve para identificar cada interfaz de un dispositivo, PC, impresoras, cámaras, escáneres, etc. Establece una jerarquía dentro de la red. La regla principal de la IP es que nunca debe repetirse en una misma red. Este tipo de identificación lo usan las redes basadas en el protocolo IP que corresponde a la capa de red, el protocolo TCP/IP. La IPv4 es se expresa en un número binario de 32 bits. Sabemos que este tipo de IP es bastante amplia. Sin embargo, con el uso de redes se ha saturado. Por tal motivo, esta IPv4 ya está siendo suplantada por la IPv6 que vamos a ver a continuación. El valor de cada octeto comprende un rango de 0 a 255. El número binario de 8 bits más alto es una serie pues 1 con los que los valores decimales van de 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 y que en total suman 255. Vemos aquí un ejemplo de una dirección IPv4. Vemos cada uno de los octetos que están aquí integrados. La IPv6 sustituye la IPv4. La primera diferencia respecto al IPv4 es que las direcciones IPv6 son de 128 bits y están representadas en un formato hexadecimal en lugar de la notación decimal tradicional y separa cada parte de dos puntos en lugar de uno, teniendo de esta forma 8 partes de 16 bits cada una. Como cada dígito hexadecimal se asocia con 4 bits, cada campo de 16 bits será de 4 dígitos hexadecimales. Este es un ejemplo de una IPv6. La IP dinámica. Utilizada generalmente en hogares, las IPs son asignadas por un router mediante un servidor DHCP. Cada dispositivo cuenta con una IP. Si el dispositivo se apaga al encender, se puede asignar una IP diferente. Es decir, la IP es cambiante o dinámica. Este tipo de IP la podemos encontrar en lugares donde nos conectamos, por ejemplo, en la escuela. No sabemos, pero cada vez que nos conectamos nos proporciona una IP diferente. Como menciona aquí, es la conexión de redes inalámbricas públicas. Al conectarnos en diferentes ocasiones, la IP suele ser diferente. La IP fija o estática también la podemos observar en esta figura. Tenemos IP estáticas y dinámicas. La IP fija o dinámica se utilizan para equipos que requieren una conexión fija por determinada razón. Se deben contratar un servicio de ADSL con IP fija. Este tipo de IP son comúnmente contratadas en organizaciones por el tipo de información que manejan. No debe de cambiar para evitar algún tipo de pérdida de información. La IP privada es la dirección de cada equipo. Puede ser asignada por el encargado de redes en una organización. En dos redes privadas sí se puede repetir las direcciones privadas que no tengan conexión entre sí o que se conecten mediante un protocolo NAT. Las direcciones privadas son de clase A, clase B, clase C. En todos los tres casos ABC, la dirección IP que tiene su parte de host
de uno sirve para comunicar con todos los hosts en la red en la que se ubica. Se denomina dirección de broadcast. Tenemos aquí el ejemplo de los tipos de redes de IPs A, B y C. La IPv pública es la que nos identifica al conectarnos en otras redes. La conexión de Internet nos proporciona una IP y no podemos tener un control sobre ella. Una IP pública se utiliza para montar servidores en Internet y se configura de manera fija. Como podemos observar aquí en la figura, tenemos una IP pública y una IP privada. En este caso, la comunicación entre estos nodos o PCs, dispositivos, son conexión directa, y en el caso de la IP pública ya sale de nuestra red y en este caso pasa por una nube y de esta forma nos abre el enlace a Internet. La clasificación de redes según su rango de IP. Dirección MAC. La dirección MAC es un identificador de 48 bits, 6 bytes, que es única de una tarjeta de interfaz de red. Es individual y cada dispositivo cuenta con ella. En la figura podemos observar una dirección física MAC. Estas son las que traen las tarjetas de red inalámbricas o el puerto de red LAN estática. Un ejemplo de la dirección física MAC es esta que tenemos aquí y la encontramos en nuestro equipo abriendo símbolo de sistema o en las preferencias de red. La asignación de redes IP pueden ser manuales, automáticamente o dinámicamente. Manualmente es realizado por el administrador. Ese debe recolectar todas las MAC físicas de los equipos, de los dispositivos que se vayan a conectar a la red y asignar una IP proporcionada por el servidor DHCP. La asignación de manera automática, el servidor DHCP toma la primera IP del rango previamente establecido y se le asigna a cada uno de los dispositivos cada vez que se conecta. Dinámicamente, este método posibilita la opción de reutilizar una IP. El administrador asigna un rango de IP para DHCP y cada PC tiene un software TCP/IP configurado para solicitar al servidor DHCP una IP con periodo de validez limitado. Máscara de red. Es una combinación de bits que delimita una red, es decir, identifica la red o subred y qué parte se refiere al host. Esto permite al protocolo TCP/IP saber si una IP asociada a un ordenador pertenece a una red u a otra. Aquí tenemos un ejemplo de una red, de un simulador de red Packet Tracer, donde nos proporciona la máscara de red y de subred. Vamos a ver a continuación también la gateway. En este caso vamos a revisarla. Bueno, primero vamos a ver el DNS. El DNS es una base de datos que asocia un nombre de un sitio o página de internet a una IP. Cada dirección de internet es en realidad una IP. Sin embargo, como usuario sería muy complejo recordar muchas IP al navegar en internet. La función del DNS es redireccionarnos a la IP correspondiente cuando pulsamos el nombre de un sitio en internet. Así, por ejemplo, la IP 216.239.59.104 pertenece a Google y cada página de internet está vinculada a una IP, la cual el DNS es el que nos lleva directamente a esa IP. La puerta de enlace o gateway de una red generalmente es un router configurado para dotar a las PC que integran dicha red a salir al exterior, traduciendo direcciones IP
Esto permite aplicar una técnica denominada enmascaramiento de IP, usada para dar acceso a Internet a los dispositivos que integran la red a la dirección del router. Es lo que se conoce como puerta de enlace. Podemos observar este fragmento de una red en simulador Packet Tracer. En este caso, el WEDI sería el router. Ese router nos da la entrada, o mejor dicho, la salida de una PC al Internet, a la red de Internet. En este ejercicio que vamos a mostrar a continuación, tenemos un ejemplo de simulación de una red, de configuración de una red. Esta PC tiene acceso al switch, y la puerta de enlace sería este router, el que nos da la salida, nos configura la salida a la red de Internet, a la nube. Entonces, en ese sentido, aquí podemos ver una red, una IP estática, ya que está asignada, en este caso, a este equipo, a esta PC 921681010. Aquí tenemos esta IP. Si observamos la configuración de este otro equipo, corresponde a la IP 11. Tenemos la submáscara de red y el gateway 10.1. En este caso, es este router que nos presenta. Aquí está su IP, el gateway 10.1. Y ese es el que nos da salida a esta subred, que a su vez comunica también a esta otra red inalámbrica. El ejemplo que mencionábamos de las Mac, tenemos aquí en este caso, en esta máquina virtual, nuestra dirección física, aquí la tenemos, de la conexión de Internet. Aquí tenemos otra dirección física, pero esta pertenece a un antivirus de este equipo. Si revisamos otra Mac, tenemos esta Mac que corresponde a este equipo. Por el momento sería todo. Agradezco mucho su atención. Espero este material sea de provecho para las personas que estudian este tipo de redes. Gracias. Buenas noches.